Muy buenos días, iglesia. Dios le guarde en esta mañana. Que tu palabra eche raíz en mi corazón. Anhelamos esto de verdad. Anhelamos que sea su palabra que esté profundizando nuestros corazones para mantenernos firmes en la obediencia a nuestro Dios. Si es así, acompáñenme a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22, y vamos a estar viendo hasta el 2, 1, 3. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, oh Señor, presentamos delante de ti tu santa y bendita palabra, la cual tiene poder, Señor, de penetrar nuestros corazones, arraigarnos en nuestra fe y mantenernos, Señor, con una conciencia pura y limpia delante de ti. La que nos equipa para que podamos apoyarnos y amarnos en los momentos de dificultad. Gracias por el poder que ella tiene. Y gracias, Señor, porque tu palabra es suficiente para sostener la vida de tu iglesia. Gracias por lo que significa para tu pueblo. Y en esta mañana, Padre, la presentamos ante ti. Y oramos para que tus hijos, aquellos que ya te conocen, Padre, podamos establecerla como un fundamento en nuestras vidas. Oramos por aquellos que están con nosotros en esta mañana, que quizás aún no te conocen. Oramos para que tu palabra, para que tu Espíritu Santo hable a sus almas y lo convenza a ellos, Señor, de la necesidad de tener el alimento espiritual en su vida. La verdad tuya no adulterada, para que por ella procedan a salvación, oh Señor. Bendice a aquellos que nos visitan. Gracias por su presencia con nosotros en esta mañana. Oramos, Padre, para que tú derrames sobre ellos bendición. Que ellos salgan de aquí, Señor, tocados por ti, y que ellos puedan sentir el amor sincero de tu familia aquí en la Villa Olímpica. Honramos tu palabra, nos sometemos a su autoridad. Doblego, Señor, mi voluntad, mis emociones y sentimientos ante ti, para que tú, Señor, dirija las enseñanzas. Y oro, Padre, por tu pueblo, para que su corazón esté listo. Toma sus cargas, sus preocupaciones, y permítele, Señor, que el Espíritu Santo esté hablando y tratando con cada uno de ellos, Señor. Te honramos y bendecimos en esta mañana. Toda la gloria y toda la honra es tuya por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, hermanos, la porción que acabamos de leer relata o continúa relatando el discurso del apóstol Pedro para la iglesia en Asia Menor. Ya él había plantado la gracia como un fundamento elemental para que la iglesia pudiera resistir en los momentos de padecimiento y dificultades. Él presentó la gracia que nos hizo renacer, la salvación que fue adquirida por medio de la fe en Cristo Jesús.
Y él planteaba que este renacimiento tenía que ver específicamente con la gracia de nuestro Dios. Y que esta gracia era la que sostenía nuestras vidas, fue la que sostuvo nuestra salvación. Luego continúa hablando de la santificación. Como parte del Evangelio, el Evangelio verdadero, pues hay que hablar de justificación, hay que hablar de santificación. Así que la semana pasada estuvimos viendo la obediencia. Teníamos que obedecer, vivir una vida santa en toda nuestra manera de vivir, decía el apóstol Pedro a los hermanos. Que así como Dios era santo, ellos tenían que conducirse de manera santa en todo su peregrinar sobre la tierra. Esta santidad, evidentemente, sostenida en la misma gracia. Porque no hay forma de que usted y yo podamos cumplir esto a cabalidad que no sea por la gracia de Dios. Santo en toda la manera de vivir es un atributo de la gracia de Dios, no de nosotros. Pero en medio de las dificultades y padecimientos, la iglesia tiene que continuar en obediencia. Y no pueden ser las circunstancias externas las que nos desvíen del propósito por el cual Dios nos ha llamado. Así que al llegar aquí al verso 22, el apóstol está exhortando a la iglesia, animando a la iglesia a un amor sincero entre ellos. Nada mejor que en medio de las dificultades contar con el amor de los hermanos. Nada mejor que en medio de los problemas y las pruebas de nuestras vidas contar con una familia espiritual que nos ame. Pero no solamente que nos ame, sino que nosotros podamos sentir un amor sincero, puro, genuino y auténtico en medio de nosotros. Así que el apóstol Pedro apela en el verso 22 a que ellos desarrollen esto a través de la obediencia. Si nosotros vivimos en obediencia a la palabra de Dios, si vivimos en santidad a la palabra de Dios, entonces nosotros vamos a poder desarrollar un amor sincero entre nosotros. Así que al finalizar el verso 22, esto es lo que dice: para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Cómo la iglesia va a desarrollar entonces ese amor sincero y puro? ¿Cómo vamos a alcanzar nosotros tener un corazón de esta manera? A lo que el apóstol apela es al poder de la palabra de Dios. Es el poder de nosotros someternos a obediencia total y absoluta a su palabra. La palabra de Dios, hermanos, fue entregada a la iglesia como la fuente esencial de la fe. Es sobre este libro, es sobre estos mandatos que nosotros tenemos que vivir nuestra fe. Desde el inicio de la creación fue la palabra de Dios que hizo posible la creación y sostuvo la creación. Cuando Dios hizo la tierra, los cielos, los animales, el río, el mar, los firmamentos, las galaxias, todo lo que nosotros vemos hoy, lo hizo con el poder de su palabra. Y luego que Él terminó su palabra, Él sostuvo la creación con su palabra. Él tuvo que tomar a Adán y a Eva y decirle: miren, ustedes pueden tomar de todos los árboles del huerto menos de este. Es decir, que la creación fue conservada por Dios por medio de su instrucción al hombre. La palabra de Dios tiene el poder absoluto sobre la vida de nosotros. Y es ella la que hizo la creación, pero fue ella la que conservó la creación. La creación se pierde por la desobediencia a la palabra. La palabra es la guía de instrucción para la humanidad. El pueblo de Dios fue dirigido por su palabra. Los profetas hablaron por la palabra de Dios. Toda la historia de la humanidad está radicada en los estatutos y preceptos de nuestro Dios. Por su palabra llegó la salvación a todos nosotros. Hoy somos hijos de Dios, hoy somos cristianos porque la palabra de Dios fue proclamada en la tierra. Así que la palabra de Dios tiene poder para hacer milagros y hacer los cambios que tiene que hacer en nuestras vidas. En medio de las dificultades, entonces, no es extraño que la palabra de Dios sea el fundamento por el cual tú y yo como hermanos tenemos que unirnos
para sobrellevar las cargas. Así que yo quiero que miremos 5 características de la palabra de Dios que el apóstol expresa a la iglesia, que le va a permitir cumplir entonces con este llamado a un amor sincero, a un amor no fingido. Y lo primero es que él establece en el verso 22, es que la palabra de Dios tiene poder para purificar nuestras almas si la obedecemos mediante el Espíritu. Es lo primero que él exhorta en esta porción. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. La palabra de Dios tiene poder para purificar nuestras almas siempre y cuando nosotros obedezcamos. Siempre y cuando obedezcamos. Fíjese que el apóstol está planteando la obediencia para purificar nuestras almas basado en la conducta de nosotros, en la manera en que podamos ser hacedores de la palabra de nuestro Dios. Nuestras almas se purifican cuando tú y yo estamos dando los pasos adecuados y correctos. ¿Mediante quién? Mediante el Espíritu de nuestro Señor. Recuerden que hablamos la semana pasada de ser sobrios. Y hablábamos que sobrio tiene que ver con el control interno de mi ser ante las circunstancias. Es decir, que las circunstancias no moldean mi ser interior. Es necesario que los hijos de Dios aprendamos a fortalecer el ser interior para que el Espíritu tenga control de nuestro accionar. La iglesia no se puede purificar a sí misma, hermanos. La purificación de nuestras vidas es un atributo de la verdad de nuestro Dios. A veces estamos viviendo un evangelio pensando que nosotros podemos perfeccionarnos, que nosotros tenemos que hacer el mayor esfuerzo para cambiarnos. No. Lo primero que usted y yo tenemos que entender es que el alma se purifica por la obediencia de la palabra. ¿Qué significa esto? Si usted y yo como hijos de Dios no estamos ocupando de la palabra de Dios, si no estamos estudiando la palabra de Dios, si no estamos entrando a la presencia de Dios a través de su palabra, sus cambios y mis cambios no son verdaderos, no son duraderos. Somos religiosos, somos fariseos. Fue lo que Cristo criticó en su época de los maestros, que vivían como religiosos, pero no tenían realmente la verdad en sus corazones. Y usted dirá, ¿y eso es posible? Claro que sí. Claro que sí. Y más de lo que nosotros pensamos. Más de lo que pensamos, porque muchas veces las iglesias, nuestras vidas, no están reflejando a Cristo en toda nuestra manera de vivir, precisamente porque no estamos viviendo la palabra de Dios. Nuestras almas no están siendo purificadas por la palabra de Dios. Hemos adoptado muchas veces la costumbre cristiana, hemos adoptado muchas veces la tradición cristiana. Hacemos las cosas mecánicamente, venimos los domingos, hacemos un devocional, una oración, pero no estamos viviendo la palabra de Dios. No es verdad que nos dedicamos con pasión y devoción a causa del evangelio. Decíamos la semana pasada que la santidad no es solamente un tema de alejarme del pecado, sino también que es un tema de devoción a la obediencia. Y que cuando Dios apartó a su pueblo, a los levitas, lo apartó, lo santificó para que se dedicaran a su obra. Así que tú y yo debemos de vivir una vida purificada de obediencia a Dios, de devoción a nuestro Dios, sostenida en la palabra de nuestro Dios. Dice John F. Walworth, la fe se purifica por medio de las pruebas y el alma se purifica por la obediencia a la palabra de Dios. Pedro había ya planteado el tema de la purificación de la fe. Y él dijo que los padecimientos que ellos estaban viviendo en ese momento era para purificar su fe. Pero ahora él está haciendo un énfasis: para purificar el alma tenemos que obedecer. Si tú quieres y yo queremos formar el carácter de Dios en nuestras vidas, es un tema de obediencia ante las circunstancias. Es decir, que cuando llega la prueba, cuando llega la dificultad en mi vida, ¿qué voy a decidir hacer? ¿Voy a actuar en mi carne o voy a actuar en la obediencia a Dios?
Si obedecemos la verdad de Dios, moldeamos el carácter y nos parecemos más a Cristo en las pruebas. Si actúo en mi carne, rechazo entonces la verdad de Dios. Es necesario, hermanos, que usted y yo entendamos esto, que el carácter del creyente se forma cuando en medio de las dificultades logramos someter el ser interior para obedecer mediante el Espíritu Santo. Someto mi yo para que sea el Espíritu quien tenga el control y la respuesta ante la situación. Así que la palabra de Dios viene como una bendición para nuestras vidas, para ayudar a nuestras almas a la obediencia mediante el Espíritu. Así que es como que la palabra es la corriente donde yo debo de conectarme para que la fuente realmente obre de la manera adecuada. Un hijo de Dios, una iglesia que no está conectada a la palabra y a su verdad, no puede manifestar entonces ese amor fraternal, no fingido, puro, de que él le exhorta a la iglesia a tener. Tú y yo vamos a poder amar de esta manera si permanecemos en obediencia. Por esto es que ese es el segundo principio que el apóstol Pedro le exhorta a estas iglesias. Que la palabra tiene poder para capacitar en el amor sincero y puro entre nosotros. ¿De dónde va a salir ese amor puro? ¿De dónde viene ese amor sincero? De nuestras fuerzas. ¿Usted piensa que usted ama a sus hermanos de esta manera? ¿Existe un amor sincero, no fingido, entrañable, de corazón puro entre la iglesia? ¿Vivimos los cristianos hoy en día de esta manera? ¿Es el reflejo de la iglesia este amor? Recordemos a Jesús orando antes de ir a la cruz, orando por sus discípulos. Él oraba por esto, que se amen como tú, como yo es amado, que ellos puedan amarse. De la manera en que Él les amó, era el anhelo de Jesús mirar a los hijos, a sus discípulos, amarse entre ellos. El amor sincero era la evidencia de que usted o que ellos y nosotros somos los hijos de Dios. ¿Cuál es el distintivo de la iglesia? ¿Por qué el mundo tiene que reconocer la iglesia? ¿Cuál es el fruto, el elemento que el mundo tiene que ver en la tierra? Tiene que ver con ese amor. Por esto Hechos relata que cuando la iglesia compartió los alimentos con sencillez de corazón, que cuando la iglesia se amaba, Dios se encargó de agregar cada día lo que había de ser salvo. El poder del amor en la iglesia, en la comunidad de Dios, era tan potente que la gente comenzó a llegar a la iglesia. Ellos no hicieron campañas evangelísticas. Ellos no salieron casa por casa a tocar las puertas. Cuando Jesús mandó a los discípulos de 2 en 2 a predicar a Judea, a Samaria, a todo alrededor, de allá para acá vinieron sin una alma prácticamente. Lo que recibieron fue el rechazo. El rechazo. Ellos fueron a tocar. Y la gente dice, no, hay que ir casa por casa de 2 en 2. Sí, pero lo efectivo de eso no, bíblicamente no es. Fueron enviados así, pero cuando fueron a tocar la puerta, Jesús les dijo, miren, donde los rechacen, sacúdanse el polvo y sigan. ¿Cuál fue la noticia cuando ellos regresaron? A los suyos vinos y los suyos los rechazaron. Entonces él dijo, pues vamos a buscar las ovejas perdidas. Vamos a buscar los gentiles. Y cuando fueron a predicar a los gentiles, el amor fue el elemento esencial del evangelio. La iglesia inició con la base en el amor de la iglesia. Así que la palabra de Dios está capacitando a la iglesia para amarse, porque el amor es un elemento esencial para que el evangelio avance. Donde no hay amor, nadie se queda. Si a usted lo maltratan, usted se va. Si a usted lo golpean, usted se va. Se necesita amor. ¿Pero qué tipo de amor? Como yo quiero, como yo entiendo. El que yo quiero, el egoísta, el que piensa en mí. No. Este amor es un amor que se desprende hacia los demás.
Es un amor que tiene que vencer las dificultades que tenemos para obedecer su palabra. Más adelante el apóstol va a decir esto, que el amor cubre multitudes de pecados. Porque es el amor que nos equipa para perdonar las ofensas, es el amor que nos equipa para continuar hacia adelante y obedecer la palabra de Dios. Así que nos capacita para que podamos vencer la dificultad que tenemos. También, amar al hermano es un resultado de nuestro andar en santidad. Yo no amo si no estoy dispuesto a obedecer. Si yo no estoy andando en obediencia, si no estoy buscando agradar a Dios, no puedo amar a mi hermano. Solamente aquellos que están anhelando la obediencia a Dios desarrollan la capacidad de amar a otros. En estos momentos que estamos viviendo, hermanos, hay muchas formas de usted amar a otros. Muchas formas. Creo que la crisis que estamos viviendo mundialmente es una gran oportunidad para que todos de alguna manera podamos amar a otra persona. Amar a los hermanos, amar a los vecinos, amar a los inconversos, a todos. Cuando el apóstol establece dice al final del verso 22, amaos unos a otros entrañablemente. Esa palabra entrañablemente tiene que ver con amar por voluntad. Amar por voluntad. Estirar hasta el máximo su amor por otras personas. Hasta lo máximo. Tenemos que amar hasta más allá de nuestra capacidad. Hasta donde tú y yo podemos amar es la esperanza de Dios para que lo hagamos en la iglesia. ¿Qué tanto podemos amar? ¿Hasta dónde llega nuestro amor? Esa extensión de amor va a reflejar el amor que tú has experimentado de Dios. ¿Hasta dónde Dios te ama? ¿Hasta dónde Dios me ama a mí? ¿Qué tanto amor y misericordia Dios tiene para conmigo? Solamente entendiendo esto usted va a poder amar a otros de esa manera. Lo primero que yo tengo que entender para amar entrañablemente es saber qué tanto Dios extiende su amor para conmigo. Y eso es individual. En tu vida como hijo de Dios, ¿qué tanto Dios ha extendido su mano para contigo? ¿Cuántas veces te ha perdonado? ¿Cuántas veces te ha rescatado, te ha traído otra vez al camino? ¿Cuántas veces tú decidiste irte de espalda a Dios y tú sentiste que el mismo Dios te tomó por un brazo y te dijo, mira, ven, es para acá? ¿Cuántas veces has ido delante de la presencia de Dios a pedir perdón por el mismo pecado y la misma ofensa? ¿Cuántas veces? ¿Cómo te has sentido cuando has pecado contra Dios, su santidad? ¿Te ha dado vergüenza y dolor de haberle fallado a Dios? La pregunta es, ¿has sentido el amor de Dios en esas ocasiones? Amén. Si tú has sentido el amor de Dios en esas ocasiones, entonces tú y yo tenemos que hacer lo mismo con los hermanos. Porque si Dios nos ama a nosotros de esa manera, siendo Él santo y perfecto, Él no tiene por qué venirnos a traer. Él no tiene por qué abrazarnos. Sin embargo, Él lo hace. Entonces tú y yo tenemos una gran responsabilidad porque ambos fallamos y ambos necesitamos la misericordia de Dios. Así que ¿por qué no extender ese amor extrañable entre nosotros con un amor puro y sincero? En tercer lugar, la palabra de Dios tiene poder para hacernos renacer de manera incorruptible. El apóstol Pedro en el verso 23 recuerda nuevamente el tema del renacimiento tratado en el capítulo 1. Al principio dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de quién, dice ahí, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Así que la palabra de Dios es la que tiene el poder de hacernos renacer de manera incorruptible, hermanos. La palabra de Dios equipa a la iglesia para darnos este renacimiento que no es perecedero, que es duradero.
Pedro retoma el punto nuevamente del renacimiento incorruptible y establece esta vez la palabra de Dios como eterna y responsable de este gran milagro. La palabra de Dios, su verdad, es la que tiene este poder. Dice Efesios capítulo 1, verso 13. En él también vosotros, habiendo oído, ¿qué dice aquí? La palabra de verdad. Escuche bien. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo escuchado la palabra de verdad, tú y yo fuimos renacidos, fuimos salvados. El énfasis aquí es que la palabra de verdad es la que tiene poder de renacimiento. La palabra de Dios no solamente debe ser predicada y expuesta, tiene que contener la misma verdad de Él para que pueda producir en nosotros el renacimiento que necesitamos. Por esto es importante, y más adelante Él va a hablar de la leche no adulterada. Porque no es solamente un tema de la palabra de Dios, sino si la palabra de Dios está siendo expresada y expuesta de manera íntegra como Dios la expresó. Así que siendo nosotros renacidos de esta simiente incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Nosotros hemos sido, hermanos, renacidos para vivir este estilo de vida. El estilo de vida de amor fraternal, de amor no fingido, este amor es algo incorruptible. ¿Cuál es el beneficio de amarnos entre nosotros? ¿Cuál es el beneficio? Muchas veces usted va a amar a un hermano, usted va a hacer algo por un hermano en busca de ayudarle, y como yo decía hace una semana pasada, quizás usted lo que va a recibir de allá para acá es una patada. ¿Cuál es el beneficio de amar a alguien? El beneficio es incorruptible. El beneficio es eterno. El beneficio tiene que ver con la herencia que un día usted y yo vamos a adquirir. No tiene que ver ni siquiera con usted mismo, hermano. Dios nos está mandando a amar porque tú y yo un día vamos a disfrutar de una herencia en esta condición. Incorruptible, inmarcesible, incontaminada. Y el apóstol Pedro está apuntando a lo que nosotros vamos a heredar aquel día. Todos nosotros vamos a heredar aquel día ante la presencia de Dios. Y este renacimiento, esta salvación que hemos tenido en Cristo, viene para que nosotros trabajemos con la mirada puesta en lo incorruptible, en las cosas que no se marchitan. Esos hermanos tenían que aprender a amarse así, porque fueron salvados para una herencia mayor que los padecimientos que estaban pasando. Había un fruto, un resultado mucho mejor. Esta manera incorruptible incluye lo que permanece y lo que no permanece. Dice el verso 24, porque cada carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mire, en pocas palabras, Pedro le está diciendo a la iglesia aquí, hermanos, ustedes, nosotros, esto aquí, el hombre, nosotros, es como la hierba. Somos como la hierba, hermanos. Ustedes recuerdan que hablábamos la semana pasada del entendimiento. Usted entiende esta vida. Usted entiende qué es lo que usted y yo estamos haciendo ahora, aquí, en este momento, y qué puede pasar ahora, en este momento. Usted entiende que usted puede morir hoy. Usted no entiende eso. Usted está seguro que usted entiende que hoy, ¡pum!, ya, me fui. Si usted no lo entiende, se lo voy a leer otra vez. Toda carne es como hierba, y toda la gloria de hombre como flor de la hierba. Es por esto que Dios quiere que nosotros nos ocupemos de las cosas eternas. Porque este tiempo aquí es muy pasajero y usted y yo estamos planificando a 15 años, a 10 años, a 20 años. ¿Quiénes tienen plan aquí a 10 años? Yo tengo plan de 10 años. ¿Y a 15? ¿Y a 20? Ok. Yo sabía que yo estaba preocupado. Ok.
Todos nosotros estamos viviendo esta vida hoy pensando en 20 años, pero usted no sabe si le queda un día. Como dice Santiago. ¿Qué hacían los hombres insensatos? Planificando, y iban a vender, y iban a prosperar. Le dice, hombre insensato, no sabe que la muerte viene a buscarte. Eso es parte de nuestra insensatez. Nosotros tenemos planes todos a largo plazo. Y a veces el asunto es que esos planes a largo plazo nos quitan vivir el evangelio hoy en día. Son esos planes de 20 años los que están interfiriendo en que tú y yo cumplamos el propósito de Dios en la tierra. Lo que Pedro quiere señalar aquí es a la iglesia es, hermanos, esto es pasajero. Ustedes no pueden estar viviendo allá y estorbando el presente de la gloria de Dios pensando en las cosas futuras. La carne es como hierba y toda gloria de hombre. Tú y yo, no importa quién tú seas. No importa si tú eres rico, si eres pobre, si estudiaste, si no estudiaste. No importa si eres cristiano, no eres cristiano. Tu vida y mi vida son temporales. Tú y yo no vamos a durar mucho tiempo, ni que lleguemos a los 100 años. Ni que llegamos a los 100 años con nuestras facultades. Todo el mundo dice, yo quiero llegar a los 100, pero si yo estoy con todas mis facultades, ¿verdad? Bueno, 100 años con todas tus facultades no es mucho tiempo cuando te mueras. Tus hijos, tus nietos, tus bisnietos van a llorar por ti. Y no van a estar conformes con ese tiempo. Porque tenemos una condición. Yo entiendo que cuando Dios nos hizo seres eternos, nos hizo con esa condición, no cuesta pensar en la muerte. Pero la verdad es, hermanos, que nuestra carne es perecedera. Usted va por la vida en perfectas condiciones hasta que llega a los 50. ¿Cuántos dicen amén? ¿Te va bien? Yo tengo 41, yo me siento de 20, de verdad. Decía mi ex jefe, mira Jonathan, si yo no me viera en el espejo, no creo la edad que tengo. Así estoy yo. Si no me veo en el espejo, no creo la edad que tengo. Pero no importa cómo usted se sienta. Cuando usted llegue a los 50, ya las coyunturas van a comenzar a decirle la edad. La artritis, la diabetes, la hipertensión, la calva. No importa lo que usted haga. Usted es perecedero. No importa si usted se hace cirugía plástica y parece ahora de 30, siendo de 60, no importa. Usted tiene 60. Usted se va a enfermar. Usted se va a morir. En una ocasión, el pastor decía, mire, haga ejercicio, vaya a su gimnasio todos los días, camine, como le recomienda el médico, 30 minutos diarios, coma saludable, vegetales, su carnita a la plancha. Pero haga eso para vivir el día de hoy con buena energía. Porque usted, si le toca irse mañana, se va. Con dieta, saludable. Usted se va a ir mañana. Si Dios dijo que mañana que usted se va de aquí, usted se va a ir mañana. Mire, todos somos perecederos. Todos vamos a partir de aquí. Los hijos de Dios tenemos que vivir consciente de esto. ¿Para qué? Para ocuparnos de lo eterno. Para vivir para su gloria. Para cada día tratar de aportar al evangelio. Cada día aportar algo más a la gloria de Dios en la tierra. A esto es que hemos sido llamados, todos nosotros. Y esos hermanos necesitaban este estímulo del apóstol Pedro para que entendieran que en medio de sus padecimientos y las pruebas que estaban viviendo, no se enfocaran en lo que es perecedero, porque el hombre es como hierba. Pero peor aún, dice que la gloria del hombre entonces es como la flor de la hierba. Así que todos tus éxitos, mis éxitos, tampoco sirven de nada. Él era profesional, tenía maestría, era un buen conferencista, alcanzó muchísimas almas para Cristo. Nada de eso tampoco no sirve. Tus logros y mis logros en la tierra son como la flor de la hierba. Se seca y la flor
se cae. Trabajemos duro cada día, pero no pensando que la fama, el éxito, nuestras profesiones son los que nos definen a nosotros. Son las cosas que van a marcar la vida de los demás. Lo que va a marcar la vida de los demás es lo que tú hagas con lo que Dios te entregó en tus manos. ¿Qué estás haciendo con la salvación? ¿Qué estás haciendo con el evangelio? ¿Qué estás haciendo con la palabra de Dios en tu vida? Que tu legado sea espiritual, no carnal. Que te recuerden como un hombre y una mujer que amó a Cristo con todo su corazón. Que marcó la vida de los demás porque viviste un evangelio conforme a su voluntad y no conforme a la voluntad de los hombres. Este tiene que ser la meta, este tiene que ser el objetivo, hermanos. Porque él dice, verso 25 al final, y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Verso 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Tú no vas a durar, tus logros personales no van a durar. Pero la palabra de Dios tiene poder de permanecer para siempre en la vida de los demás. Cristo vino y predicó el evangelio de salvación y hoy, 2000 años después, estamos hablando de Cristo y su palabra. Y adivina qué va a pasar. Va a terminar los tiempos y vamos a seguir hablando de Cristo. Va a terminar el mundo. Vendrá una nueva creación y adivinen de qué vamos a estar hablando. De su palabra. Porque su palabra siempre ha sostenido su creación. Siempre ha marcado su creación. Siempre ha cambiado su creación. Podemos vivir confiados en lo que la palabra dice porque es la única que va a durar para siempre, hermanos. Y ese es el cuarto principio del poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece eternamente. Este es el enfoque. Este tiene que ser nuestro anhelo. Que la palabra de Dios permanezca en nosotros. Pero si usted y yo no hablamos la palabra de Dios, no puede permanecer. Por eso se nos manda a predicar el evangelio. A hablar de Cristo. Si no hablamos de Cristo, no estamos cumpliendo con este llamado. No estamos cumpliendo con el propósito de la palabra de Dios. Va a permanecer para siempre. Dios usa la iglesia para esto. Proclamemos su palabra, porque en ella podemos confiar. Por último, la palabra de Dios tiene poder para hacernos crecer. Para hacernos crecer. Dice verso 1 del capítulo 2 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Miren, hermanos, la palabra de Dios es la única fuente de alimento de los hijos de Dios, de los creyentes. Es la única fuente, escuche bien. Alimento es la palabra de Dios. Usted tiene complementos. ¿Verdad? En la alimentación hay alimentos y complementos. El alimento de los hijos de Dios es la palabra de Dios. Y por esto Él establece que deseemos esto como la leche de los niños, como los niños recién nacidos. ¿Qué se le da al niño recién nacido? ¿Se le da otra cosa? No. El enfoque aquí es, tomen la leche del seno directamente. No hay otro alimento, no hay otra fuente. Tiene que venir de la fuente materna. Los niños no pueden, no deben, no que no pueden ahora. Con hora de nacido le meten una fórmula, ¿verdad? Rapidísimo. Pero en ese momento no había fórmula. En ese momento todas las mujeres daban el seno. Todas. Ahora no, pero antes sí. Es la fuente esencial del alimento de los niños. Escuchando programas sobre el tema de la lactancia y la maternidad y todos los beneficios que tiene esta leche. Es impresionante todo lo que puede hacer este líquido.
Es impresionante cómo tu hijo y mi hijo pueden estar bien cuidados en todos los sentidos de su salud por causa de alimentarse de la leche de la mamá. Y cómo esta leche le evita muchísimas situaciones futuras a nivel de su sistema digestivo, de su defensa, de su crecimiento, de su desarrollo. Yo creo que las madres que han lactado entienden muy bien el verso 2. Entienden muy bien. Pero el apóstol lo primero que trata de enseñar a la iglesia es que tenemos que hacer estas dos cosas. No solamente desear el alimento adecuado. Tenemos que rechazar algunas cosas. Tenemos que rechazar algunas cosas. No es así, mamá que lactan. Yo recuerdo cuando nació mi hija Abigail, que las tías abuelas, las abuelas, ya con 2 o 3 meses, ¡ay, la bichuelita! Pero que ya, que antes, que vamos a darle el arrocito. Y yo recuerdo a Anabel con su espada de madre contra cultura y contra corriente, peleando con la familia. No, no me le den ni agua, es solamente el seno. Así que ella tenía que estar no solamente preocupada por darle el alimento adecuado, sino que ella también tenía que sacar la espada de la defensa. Había que rechazar cosas, hermanos. Había que hacer sentir mal a algunos familiares. No puede ser. Yo no quiero como mamá que mi hijo coma o tome otra cosa que no sea la leche. Así que la palabra de Dios y el apóstol aquí le exhorta a la iglesia que vamos a tener que rechazar algunas cosas para que la leche de Dios realmente pueda producir en nosotros crecimiento. Así que él menciona 5 cosas que la iglesia, nosotros hermanos, tenemos que rechazar para poder crecer como hermanos, para poder crecer en nuestra fe. Hay 5 cosas que debemos rechazar. La primera es, él dice, desechando pues toda malicia. Lo primero que usted y yo debemos de rechazar es la voluntad perversa, mala hacia los demás. Tenemos que rechazar esto. Y usted dirá, ¿cómo va a ser, Jonathan? Pero que en la iglesia no pasa eso. ¿Usted cree que entre nosotros no hay malicia, no hay maldad? No hacemos comentarios así y dejamos tirar una cacarita para que el hermano termine de prum, pum, pum. No es con la intención de hacerle daño, tú ves, pero si yo lo veo darse un rebaloncito. Hermanos, si el apóstol está exhortando a la iglesia que desechen esto, era porque estaba ahí. Estaba pasando. Estaba ocurriendo en la iglesia de Dios. Estaba ocurriendo entre los hermanos malicia contra los otros hermanos. En medio de la prueba, en medio de la situación difícil, hermanos pescando, como dicen, más revuelto. Ellos tenían que dejar la mala voluntad hacia los hermanos. Tenían que rechazar de su corazón no ser perverso contra aquellos hermanos, contra sus hermanos. Y a veces entre nosotros suceden cosas que nos pueden mover a ser perversos contra el otro, causarle daño. En las iglesias, hermanos, ocurren estas cosas. Y muchas veces esto produce muchas heridas en la iglesia. Para nosotros poder crecer, tenemos que aprender a rechazar ese sentimiento, esa actitud hacia los hermanos. Y no importa el motivo. Si es con razón, si es sin razón, si el hermano lo merecía o no lo merecía. Aquí no está diciendo, si no se lo merece, rechaza eso. No. Dice toda malicia. Toda malicia. Toda intención de hacerle mal a tus hermanos debe ser rechazada. Con motivo o sin motivo. Porque buscamos el amor sincero. Si hay un amor sincero, fraternal, puro entre nosotros, no puede haber en nuestros corazones la intención de dañar a otros. La enemistad entre nosotros no puede existir. En segundo lugar, segundo pecado que tenemos que rechazar es el engaño, la deshonestidad deliberada. Ser deshonesto no me permite tener un amor puro. Yo tengo que arrepentirme de estas cosas. Yo tengo que desechar, hermanos, estas cosas. Porque o desecho el pecado o desecho a mi hermano. ¿Usted va a desechar algo? Si usted se queda con ese pecado en su corazón, entonces usted va a desechar a sus hermanos.
Entonces no hay opciones para la iglesia. O desechamos el pecado o desechamos a nuestros hermanos. Pero una de las dos cosas usted y yo vamos a hacer en la iglesia. Para esto es que el apóstol está tratando que la iglesia entienda que hay que apartar estas cosas en medio de nosotros. Tenemos que desechar la malicia, todo tipo de engaño, de deshonestidad deliberada, todo tipo de hipocresía. Si él está hablando de amor sincero, no fingido, entonces la hipocresía no cabe en el corazón de la iglesia. En la vida de la iglesia no cabe la hipocresía. Así que la piedad fingida, el amor fingido entre nosotros no produce crecimiento. Y a veces estamos haciendo las cosas y sirviendo y ayudando y sí, todo está bien y sí, pero no hay crecimiento. Tenemos que evaluar nuestros corazones, hermanos. ¿Somos sinceros nosotros en la manera que estamos amando a los demás? ¿Somos sinceros? ¿Usted ha tenido la capacidad y la oportunidad de ser sincero con sus hermanos? Tanto de expresarle el amor que siente por ellos. Eso es importante. Si usted ama a alguien, dígaselo. Dígale que usted lo ama. Porque a veces hasta de eso nos cohibimos. No, porque yo lo amo tanto. Pues allí dígaselo. Él lo sabe. Vaya. Es más, no salga de aquí sin decirle a quien usted ama hoy, aquí, a que sea su esposa, su esposo, dígaselo. Te amo. Yo te amo. Pero también con aquellos que usted no está siendo sincero en su amor, dígaselo. Mira, perdóname, porque no he sido sincero en la manera de amarte. Porque si nosotros queremos como iglesia crecer, vivir en ese amor puro, tenemos que tomar decisiones de desechar estas cosas. Y ahí vamos a comenzar a crecer. En cuarto lugar, dice, toda envidia debemos desechar. Todo descontento que provoca resentimiento. La envidia es un descontento que provoca resentimiento en nosotros. Y yo tengo que rechazar todo tipo de envidia. Yo tengo que alegrarme con mis hermanos. Yo tengo que gozarme con mis hermanos. Yo no tengo que envidiar a mis hermanos. Esto es lo que Dios espera. Decía alguien, quédate al lado de las personas que celebran tus triunfos. Ten al lado personas que se alegran por tu bienestar. Son los amigos sinceros, son los hermanos sinceros, aquellos que no te tienen envidia, que aunque tú prosperes, que aunque tú avances en la vida, se alegran contigo. Y por último, quinto pecado que tenemos que arrepentirnos es de toda distracción o calumnias. Alejémonos de calumniar, de levantar falso testimonio, de decir cosas que no son verdad. Porque las calumnias van a hacer que nosotros entonces desechemos a los hermanos. Si ocurre dentro de nosotros estas 5 cosas, el amor sincero y puro no se puede desarrollar en medio de la iglesia. Así que la iglesia tiene que evocarse, tiene que alinearse a la palabra de Dios por esto. Es la palabra de Dios la que nos ordena a rechazar y a salir de estas conductas, para que podamos disfrutar de un amor sincero. Así que si yo desecho estas 5 cosas, sí voy a poder disfrutar de esta leche. No desechar esto, hermanos, coloca un terreno donde no hay crecimiento. No importa lo que hagamos, ahí la palabra no puede producir frutos. Estas cosas estorban su crecimiento. Así que tenemos que remover de nuestros corazones los espinos, las piedras que impiden que la palabra se arraigue en nuestros corazones. Cantamos que tu palabra llega y eche raíz en lo profundo de mi corazón para mantenernos arraigados y firmes. Pero si en mi corazón están estas 5 cosas, la palabra no puede producir. No puede producir. La palabra está cayendo hoy, pero si usted no desecha esas cosas, eso no va a hacer absolutamente nada en la vida de la iglesia. Si no hay arrepentimiento, si no hay reconocimiento,
No importa lo que se predique, no importa si es la verdad de Dios, si cae ahí en terreno donde no está listo para dar frutos, la palabra de Dios se va a perder. Todos nosotros necesitamos pedirle al Señor un corazón listo y dispuesto para amar de esta manera. Por lo tanto, si nosotros desechamos, Él dice, desechen y al mismo tiempo, como siempre, ¿verdad? Si dejamos algo, hacemos algo. Desecho lo malo, deseo entonces lo bueno. Desead, dice el verso 2, como niños recién nacidos. ¿Tú has visto un niño llorando por leche? Interesante, ¿verdad? Ese grito, nadie resiste eso un minuto. Un niño que desea la leche de su mamá, nadie, ni su papá, ni su... nadie. Nadie puede resistir el grito de un niño pidiendo leche. Desesperado. Lo que Pedro está diciéndole aquí, desespérense como los niños cuando tienen hambre por la palabra de Dios. Vivan una fe, vivan una vida desesperado por el alimento espiritual. Yo no sé cómo nosotros estamos viviendo en relación de cara a la palabra de Dios. ¿Qué tipo de cristiano tú eres? ¿Qué tipo de hijo tú eres? ¿Qué tipo de niño tú eres? ¿Tú deseas estar en la palabra como un niño recién nacido? Ese es tu sentir. Cuando tú evalúas tu actitud ante la palabra de Dios, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, cada día de la semana. ¿Cuál es tu actitud ante la palabra de Dios? No, cuando yo pueda la leo. Así que el niño hace, no, cuando yo pueda comer yo voy y como. No, mira, porque yo lo que hago es que cierro los ojos, o sea, yo oro, pero no leo la palabra, yo no como, pero el niño es así. ¿Tú has visto un niño recién nacido? Dice, no, mami, mira, yo te voy a dejar tranquilo esta semana. Entonces yo, el domingo, cuando vayamos a la iglesia, yo me dispongo a que tú me alimentes. Hermanos, cada que tiempo toma leche un niño, ¿dónde está Darisa? Tú aquí. Cada tiempo tú tomas Logan su seno. Cada que tiempo toma Logan su seno. Cada hora. Esto es lo que Pedro está diciendo aquí. Deseen la leche cada hora. Deseen la leche frecuentemente durante el día. Traten de meditar en la palabra por lo menos cada hora. Lo que tú leíste en la mañana, trata de recordarlo durante todo el día. ¿Cuáles son las enseñanzas de tu devocional? ¿Qué tú aprendiste el domingo en la iglesia? De esta predicación, ¿cuántas veces tú vas a recordarla durante la semana? Es esto lo que Pedro está diciendo a la iglesia. Deseen la palabra de Dios como niños recién nacidos. No podemos, hermanos, vivir sin meditar en la palabra de Dios, en pocas palabras. No podemos pasar un día sin saber qué dice la Biblia. Todos los días, frecuentemente, yo tengo que acercarme a la palabra de Dios para alimentarme. No, yo porque yo paso el día entero trabajando. Bueno, mire, escuche una música cristiana, medite una verdad de Dios, ponga una gente que le lea la Biblia en el radio, haga lo que usted entienda. Memorice un versículo ese día. Usted es muy ocupado. Los versículos se llevan en la memoria. Es en la memoria que usted debe llevar la palabra. No tiene que andar con la Biblia. Mire, no es que se lleve la Biblia todo el día. No es que usted vaya a llegar el lunes, mañana al trabajo. Perdón, que el pastor me dijo que esto no se puede pegar de mí. No, pero que va a poner, no, que esto no se puede pegar. No es que ande con la Biblia bajo el brazo. Es que anhele su mensaje. Es que anhele lo que Dios dice para nosotros. Es que podamos pensar más frecuente en su verdad. ¿Por qué? Dice el apóstol, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cuál es el propósito de yo anhelar esto? Crecimiento, hermanos. Crecimiento. Usted quiere crecer espiritualmente, usted quiere ser un hijo de Dios que se parece a Él, que su carácter sea cambiado y transformado. Usted quiere reflejar a Cristo en los momentos de dificultad. Usted quiere que las situaciones externas no modifiquen su obediencia. Entonces tiene que alimentarse bien. Por eso dice leche no adulterada. Ojo con esto. No es la Biblia solamente. Es si usted está entendiendo bien la Biblia. No es citar versículos de la Biblia. Es que tú estás entendiendo la Biblia.
Lo que Pedro está diciendo que con el mismo alimento nosotros podemos estar ingiriendo comida adulterada que no nos provecha. El motivo de tantas religiones, la razón por la que muchos son engañados, es porque hoy están recibiendo leche adulterada. Actualmente en Colombia, una iglesia profesando ser cristiana está envuelta en un escándalo millonario de dólares. La pastora de esa iglesia tenía 10 millones de dólares en una cuenta. Una iglesia inmensa de gente. Y yo sé que todos cuando pasan estas cosas y vemos esa cantidad de gente, decimos, espérate, tú eres esa gente. ¿Por qué? Donde se está robando abiertamente, donde desde el púlpito se predica que venga, traiga su casa, traiga tarjeta de crédito, traiga todo y todos los domingos. ¿Por qué tanta gente ahí? ¿Y por qué si están hablando en nombre de Dios, en nombre de Cristo y usando la palabra de Dios, son engañados? Hermanos, no es suficiente con que se esté hablando desde el púlpito sobre la Biblia. Hay una responsabilidad del liderazgo de la iglesia. Y es que la palabra de Dios sea predicada sin ser adulterada, sin ser manipulada. Y es por esto que la iglesia tiene que ejercitarse en la palabra de Dios. Es por esto que nosotros tenemos que desear la leche espiritual primero sobre todas las cosas para crecer nosotros. Para que cuando el pastor predique yo tenga la capacidad y el entendimiento de discernimiento. Yo no sé cuántas veces yo he dicho eso. Usted tiene toda la responsabilidad de corregirme si predico algo incorrecto desde aquí. No porque yo sea el pastor, yo siempre voy a predicar la verdad. Yo puedo equivocarme un domingo. Yo puedo predicar algo, aún sin la intención. Créame que mi mayor intención es tratar de predicar la palabra de Dios. Mi mayor deseo. No cometer errores desde el púlpito. Pero yo puedo cometer un error. Yo puedo interpretar mal un versículo. ¿De quién es la responsabilidad de corregir si usted entiende que es algo importante para la iglesia? Es de la iglesia. Pero la iglesia no puede hacer esto si no tiene la capacidad de discernir el mensaje. Todos tenemos que desear la leche espiritual no adulterada. Es la que nos va a hacer crecer como iglesia, es la que nos va a fortalecer como iglesia. La verdad de su palabra no adulterada es la clave para el crecimiento. El objetivo de Pedro era que los creyentes fueran capacitados por la palabra de verdad, para que desarrollaran relaciones de amor sincero y puro entre ellos en medio de los padecimientos. Él quería que la palabra de Dios, ese alimento, lo capacitara a ellos para amarse, apoyarse en medio de la dificultad. En estos momentos de dificultad que vivimos, no solamente por la pandemia, sino por lo que está ocurriendo a nivel de la sociedad, más que nunca las familias cristianas tenemos que unirnos. Más que nunca los hermanos tenemos que apoyarnos. Necesitamos ese amor sincero entre nosotros. Pero va a ser necesario que usted y yo nos arrepintamos de las cosas que a Dios no le agradan. Que nos apartemos de la malicia, que nos apartemos del engaño, de la hipocresía, de la envidia, de las calumnias hacia los demás hermanos. Que aprendamos a acercarnos a los hermanos para tratar nuestras diferencias. Que aprendamos a seguir una comunión sincera e íntima como hermanos, porque eso es parte de lo que Dios quiere entre nosotros. Desarrollar relaciones fuertes que nos motiven a un amor sincero y puro. Que Dios bendiga su palabra y que su poder hoy haya estado sobre nuestras vidas. Padre nuestro, gracias, oh Señor, por tu palabra. Cuán hermosa es, cuán poderosa es, Señor. Cuánto poder para hacer cosas en nuestras vidas, cambiarnos, salvarnos, ayudarnos a crecer, ser más parecido a ti, amar a nuestros hermanos. Gracias, porque a través de ella hiciste los cielos, la tierra. Gracias porque sostuviste, Señor, tu creación a través de ella. Padre, que hoy tu pueblo haya escuchado tu voz. Que hoy tu Espíritu Santo haya traído discernimiento para cada uno de nosotros.
dependiendo de nuestras necesidades, Señor. Yo espero que tú hayas hablado. Conserva tu palabra en nuestros corazones. Permítenos amarnos con un corazón puro y sincero, arrepentirnos de nuestros pecados, de las calumnias, de las mentiras. Arrepentirnos, Señor, del chisme, de la murmuración, de la contienda, de desearle el mal a nuestros hermanos, Señor. Perdónanos. Yo sé que Satanás muchas veces hasta nos engaña. Permítenos ser entendidos, Señor, de tu palabra. Que tu Espíritu que nos dirija a toda verdad, que tu Espíritu que nos dirija a la transformación eterna, Señor, sea con cada uno de nosotros en esta mañana. Te honramos, te glorificamos y bendecimos. Y oramos otra vez por aquellos que nos visitan, Señor, para que tú les bendigas y que hoy hayan podido salir, Señor, de aquí con una bendición de parte tuya. Te honramos, te glorificamos por Cristo Jesús. Amén. Amén.